Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con nuestra pequeña o gran historia, porque 50 años no se cumplen todos los días. Y este año para nosotros es un año especial, es un año en el que la Iglesia celebra precisamente esos principios, esos tiempos en los que Dios se movió de una manera especial y por lo cual estamos aquí. Es decir, nosotros somos el resultado de algo que Dios empezó a hacer hace 5 décadas, algo que nos sorprende. En la segunda parte de la historia de la Iglesia, en Antequera, nos quedamos en el año 1979 y en el pequeño local de la calle Las Cruces, con una congregación de alrededor de 50 creyentes bautizados. Sin embargo, como decíamos en la última entrega, ya Dios había estado preparando dentro de la ciudad como 7 focos distintos en los cuales se predicaba el Evangelio. Es decir, algo que ni al mejor estratega se le hubiese ocurrido, pero Dios lo hizo de una manera muy especial, ¿no? Cuando yo estaba orando y preparando esto, me venía a la mente un pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 3, en el que se nos relata lo que sucedió con Pablo y con Bernabé en la iglesia de Iconio. La Biblia nos cuenta, Lucas nos describe que Pablo y Bernabé fueron perseguidos y fueron difamados por causa del Evangelio. Pero fijaos lo que recalca el evangelista Lucas. Dice, con todo esto, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Es decir, había 2 maneras de enfrentarse a la cosa. O tú te echabas para atrás y te amilanabas y decías, bueno, me están persiguiendo, están diciendo cosas de nosotros, vamos a pasar inadvertidos, o seguías predicando por todas partes y llevando el Evangelio a todo el que se presentaba por el camino. Y eso es lo que hicimos, lo mismo que hicieron en aquella época Pablo y Bernabé. Y Dios en su sabiduría iba confirmando lo que hacíamos. Es decir, cada semana gente nueva era convertida, cada semana gente recibía el Espíritu Santo. Era un mover de Dios que es decir, que no lo estábamos haciendo nosotros, sino que era algo que Dios estaba haciendo. Aquel movimiento que empezó en el 1979, en realidad, continuó de una manera muy especial en el año 1980. Y fijaos, en el año 1980 bautizamos 103 nuevos hermanos en un solo año. Fue algo precioso, porque además se dio la circunstancia de que de los 12 meses del año, en 11 meses tuvimos bautismos. Es decir, solamente hubo un mes en el que no celebramos bautismos, pero durante el resto de los meses fuimos bautizando a una cantidad de gente. Además, recuerdo que en el mes de octubre del 1980
Tuvimos el grupo más grande de bautismos que hemos tenido en la iglesia nunca. Bautizamos en un solo mes 17 hermanos. En un solo mes, 17 hermanos. Pero además, para nosotros era una bendición tremenda cuando veníamos de Málaga y nos encontrábamos con que en la calle de las Cruces algunos hermanos que habían ido para orar habían recibido el Espíritu Santo durante esa semana y ya se estaban preparando para los siguientes grupos de bautismo, ¿no? Es decir, era un proceso en el que Dios iba interviniendo de una manera muy especial, y en el que nosotros veíamos la mano de Dios. Hay un dato muy interesante que lo dio Marbaji. Marbaji lo vimos en la última vez que nos encontramos y lo estuvimos viendo en las diapositivas. Marbaji era un hermano canadiense que nos ayudó muchísimo y que era un verdadero amigo y alguien que amaba mucho la obra de Dios en España. Y él publicaba una revista en Canadá y la hacía en inglés para Canadá, pero también la publicaba en español para mandarla a Latinoamérica y para mandarla a España, ¿no? Y en esa revista él da un dato muy interesante. Mar dice que asistió el día 10 de abril del 1980 a un culto en la calle de las Cruces, en aquel local que tenía cabida para 40 o 50 personas como mucho, y él dice que en aquel culto habían 117 personas. Es decir, fijaos lo que Dios estaba haciendo. Nos estaba sorprendiendo y iba por delante de nosotros. Siempre iba por delante de nosotros, ¿no? En el local de la calle de las Cruces, ya en esa época, prácticamente no se cabía los domingos y algunos días de entre la semana, pues prácticamente tampoco, porque el local era muy pequeño y tenía muy poca ventilación y teníamos que estar casi con las puertas abiertas todo el tiempo para poder respirar aire puro, porque lógicamente en aquel lugar, es decir, se llenaba completamente de gente, ¿no? En aquellos días, hablando con Mar, en Málaga, lo invitamos a cenar, y hablando con él, él nos animó a buscar un nuevo local, a buscar un local, pero que fuera un local propio de la iglesia. Hasta entonces habíamos estado con un local alquilado que pagaba la iglesia de Málaga, pero digamos el deseo de Mar, hombre, también el nuestro, era poder tener algo propio, poder tener aunque fuese un local pequeño, pero que fuera nuestro, ¿no? Y entonces él se comprometió en buscar las ayudas para que pudiésemos tener ese local y ya no dependiésemos en absoluto de lo que eran alquileres, sino que fuera un local comprado para la Iglesia de Dios aquí en Antequera, la primera propiedad, ¿no? Aunque nosotros no teníamos mucho interés en temas de propiedad o de cualquier cosa. Nosotros lo que nos interesaba era que la gente conociese al Señor, que la gente escuchase el Evangelio. Eso era lo que nos preocupaba. No nos preocupaba tanto el hecho de tener o no tener propiedades. Pero claro, si al mismo tiempo de predicar el Evangelio podíamos tener un local propio, pues era una bendición, ¿no? Y así, digamos, empezamos a buscar un local por distintas partes de la ciudad. Recuerdo que vimos en distintos lugares, como en 4 o 6 lugares locales distintos, pero ninguno nos convencía hasta que alguien nos comentó
creo que fue Reme Escobar, que su hermana acababa de comprar un piso en un bloque en la calle Obispo. Y entonces ella nos avisó y dijo que allí abajo había un local que quizás pudiéramos ver. Y fuimos, el local era apropiado, pero además estaba en un sitio, digamos, muy especial. Porque en el barrio de Santiago, que era donde estaba la calle Obispo, digamos, se habían convertido muchos jóvenes en ese año 1980. Y era un lugar especial. Así que se lo comentamos a Mar y Mar dijo, pues ir adelante. Vamos a buscar los recursos para eso. Y hermano, la verdad es que aunque la congregación era muy joven, aunque no teníamos recursos económicos, pero Dios hizo un milagro y nos dio algo que nosotros ni a soñar que nos hubiéramos echado. Porque Dios nos sorprende de una manera preciosa. Nos ayudaron las iglesias de Canadá, una iglesia de Estados Unidos, la iglesia de Holanda, en la que estaba como pastor principal el hermano Quiz, y la iglesia de Irlanda, con el hermano Jim McConnell. Esas 4 iglesias, y aparte las iglesias de España, las distintas iglesias que teníamos en España, nos ayudaron para aquello. Pero nosotros nos comprometimos a pagar una última parte que debíamos, y como la congregación, pues éramos lo que éramos, un grupo grande, pero de jóvenes que no tenían recursos, que no trabajaban, que no aportaban mucho a lo que era la economía de la iglesia, pues empezamos a idear formas de reunir dinero para ir pagando cada mes lo que nos habíamos comprometido. Y entonces empezamos a hacer unos cuadros. Mi mujer decía en aquella época que los cuadros eran muy feos. No, eran unos cuadros que hacíamos con tarjetas recortadas, les poníamos 3 alturas, les dábamos como una tridimensión con corcho, pero Dios nos bendijo y empezamos a hacer aquellos cuadritos al principio para venderlo en Antequera y en 4 tiendas en los pueblecitos de alrededor. Pero como vimos que Dios nos bendecía, pues continuamos haciendo más y más y más, y al final terminamos distribuyendo por toda Andalucía. Yo recuerdo haber ido con el coche, y Miguel también lo recuerda, Cristóbal, una serie de hermanos, de haber ido con el coche lleno de cuadros y volver con el coche absolutamente vacío, porque Dios, donde íbamos, nos bendecía. Y durante 2 años y pico pudimos estar, digamos, ayudando para poder pagar aquel local que ya sentíamos un poco como nuestro, ¿no? Además, en aquella época, la hermana Encarna del Nico nos enseñó a hacer unas flores de masa frita dulce muy buenas, crujientes, y mi mujer, que aprendió a hacerlas bastante bien, pues empezamos a fabricar docenas y docenas que se vendían en los bares y en los restaurantes de toda esta zona, ¿no? La gente incluso se las llevaba a su casa porque les gustaban mucho, estaban muy buenas, ¿no? Y la verdad es que fue muchísimo trabajo,
pero Dios bendijo. Y al final pudimos tener aquel local abierto. Yo no puedo olvidar la inauguración del local de la calle Obispo. El salón de la calle Obispo tenía cabida como mucho para unas 100 personas, achuchadito. Pero la inauguración llegó tantísima gente que tuvimos que abrir las puertas porque la gente que estaba allí llegaban hasta la casa, el bloque de enfrente, la casa de enfrente, y la calle entera estaba llena con nosotros. Con lo cual, es decir, fue una bendición tremenda. Tengo aquí un dato que fue, lo dio Werner y Betty, que a las 2 semanas vinieron a visitarnos después de la inauguración y estuvieron en un culto en el que ellos contaron, los hermanos canadienses eran muy dados a contar la gente que había en los cultos, ¿no? Y entonces ellos contaron 170 hermanos, o 170 personas en aquel culto, ¿no? Y para mí una de las cosas más importantes que aprendimos en ese tiempo era descubrir las grandes cosas que Dios podía hacer con gente muy joven, pero muy comprometida. Es decir, lo que Dios estaba haciendo en Antequera era algo muy grande, pero lo estaba haciendo con hermanos muy jóvenes. Como dijimos en la última entrega, entre 17 y 20 años. Y con ese grupo de jóvenes, Dios estaba haciendo cosas preciosas. Tanto fue así que en la inauguración del local que hicimos en la calle Obispo, nombramos el primer grupo de ancianos de la iglesia de Antequera. Pero hermanos, era un grupo de ancianos que eran jovencitos. Es decir, 4 hermanos nombrados como ancianos que prácticamente ninguno, bueno, solamente Cristóbal pasaba de los 20 años, pero el resto, es decir, eran ancianos pero muy jóvenes. ¿No? Es decir, pero Dios estaba, hermano, usando a esos jóvenes y nosotros estábamos repitiendo lo que habíamos aprendido en Málaga. Es decir, cuando nosotros nos convertimos, el hermano Dross a nosotros, los jovencitos, nos puso a predicar, a enseñar, a evangelizar, a llevar cultos, a todo. Y confió en nosotros. Y Dios bendijo. Porque, hermanos, no hay que ser una lumbrera para servir al Señor. Lo que en aquella época se hacía era sencillamente transmitir el mensaje del Evangelio. Es decir, lo que Dios estaba haciendo. Y cada día veíamos cosas especiales. Yo recuerdo que cuando estábamos pensando en el hecho de nombrar a los ancianos, yo me debatía entre dos ideas, ¿no? Sí, el hecho de que habían demostrado que estaban bien convertidos y que estaban comprometidos. Eso era un punto a su favor, pero también eran muy jóvenes. Y entonces yo me debatía entre lo que podría pasar cuando se echaran novias, se casaran, si iban a permanecer en la fe o no.
Y también de cara al exterior, hermanos, presentar un grupo de ancianos tan jóvenes en cualquier lugar era una cosa muy extraña, ¿no? Y no sé si daba algún tipo de garantía, pero a nosotros en realidad aquello no nos importaba mucho. Lo que queríamos era seguir sirviendo al Señor. En aquel tiempo yo recuerdo que estaba orando al Señor sobre eso antes de la ordenación de los primeros, y el Señor me dijo claramente durante la noche: comienza con lo que te he dado. Y entonces de los poquitos que teníamos, y ya habíamos estado orando y teníamos claro aquellos en los cuales teníamos que confiar para esa tarea, pues nombramos el primer concilio de ancianos, que estaba Cristóbal, estaba Rafa Fernández, estaba Paco Arcas y José Francisco Bracho. ¿Era qué? No, él no estaba en ese primer grupo. Él estuvo ayudando anteriormente, pero en esa época él ya estaba fuera de aquí. Recordaba, hermano, las palabras del apóstol Pablo cuando se enfrenta con Agripa y le tiene que contar un poco lo que estaba pasando, ¿no? De que el Evangelio estaba llegando a muchos lugares. Y él le dice a Agripa: mira, esto que te estoy contando, yo sé que tú tienes conocimiento, porque nada de lo que está pasando se ha hecho en oculto, sino que esto no ha ocurrido en ningún rincón, le dice, ¿no? Hermano, Antequera, a nivel de España, aunque es una ciudad conocida quizás por los dichos, ¿no? Pero Antequera no era un lugar importante. Sin embargo, Dios empezó a hacer cosas tan maravillosas que fue conocida por toda España como un ejemplo de lo que Dios podía hacer con gente muy joven. Fijaros, es decir, que de no tener prácticamente nada, para que tengamos una idea, digamos, equilibrada de lo que era aquello, era una época en la que en España, tanto el gobierno como los organismos evangélicos consideraban una iglesia evangélica como una iglesia establecida cuando tenía entre 40 y 50 miembros. Es decir, pero fijaos que la iglesia de Antequera en esa época, en el año 81, que fue cuando se hizo el segundo registro, hermano, ya tenía más de 200 personas. Es decir, el mover de Dios era algo increíble. Y lógicamente la gente quería saber el cómo se había producido aquello. Y nos empezaron a llamar y a invitar de toda España para que fuéramos a contarles cómo Dios estaba haciendo aquello. Y en todas partes, hermanos, yo les decía: mira, Dios, hay que dejarse sorprender por Dios. Y hay que confiar en lo que tienes, ¿no? Como decía en una película muy famosa, Forrest Gump, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? A veces nosotros quisiéramos tener en la iglesia unos ministerios muy importantes y muy grandes y muy reconocidos, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que partir de lo que hay. Y tenemos que confiar en que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera hacer con lo que Él nos ha dado.
Y eso fue algo de lo que experimentamos y pudimos, hermanos, transmitir a otros muchos hermanos. En aquella época, además, como Antequera era el centro de toda la comarca, la ciudad más importante, aquí estaban los institutos, las escuelas de magisterio, en fin, todos los lugares donde se estudiaba. Y, digamos, en esos lugares venían la gente de los pueblos y los creyentes que ya estaban convertidos les hablaban en la escuela acerca del Evangelio, ¿no? Entonces, así se convirtió una chica de Cueva de San Marcos y a las 2 semanas nos estaba invitando para que fuésemos a predicarle a sus amigos. Y nos fuimos allí y empezamos a predicar en Cueva de San Marcos y estuvimos bastante tiempo predicando en Cueva de San Marcos, ¿no? También se convirtieron en aquella época los primeros hermanos de Cartaojal. Y muy pronto empezamos reuniones en 2 casas de la ciudad y muy pronto el grupo de Cartaojal llegó a 15 personas. De eso se acordará bien Manolo y Pili, que estaban ya por allí. Bueno, ellos no estaban todavía casados, pero Manolo sí vivía ya allí. Sucedió también algo muy bonito y es que, es decir, en la Escuela de la Inmaculada estaban estudiando una serie de jóvenes para ser profesores y entre ellos habían gente de aquí de Antequera y gente de fuera. Y habían 4 jóvenes, 2 de Mollina y 2 de la Roda de Andalucía, que, digamos, escucharon el Evangelio y que aceptaron a Cristo. Y ahí empezó un mover de Dios que nosotros en aquella época no teníamos ni idea de por dónde iba a ir. Pero, hermanos, Dios ya tenía unos planes con los cuales, como siempre, nos iba a sorprender. Fijaos, a principios del año nos visitaron por sorpresa una familia que venían de Irún con 2 hijos. Él era carpintero, eran los hermanos Santiago y Esther, y es el carpintero que hizo todos estos bancos en los que estáis sentados y todas las puertas de la iglesia. Ellos se habían mudado a Mollina, habían cogido un pequeño cortijo, se llamaba el Cortijo Colarte, y en alguna manera ellos llegaron al culto, Dios los tocó en aquel primer culto, ellos estaban sorprendidos de ver lo que Dios estaba haciendo en medio de nosotros y nos invitaron para empezar a ir a la casa y a tomar un café. En principio nos dijeron que fuéramos a tomar un café. Fuimos al sábado siguiente y nos llevamos una guitarra y un grupito de hermanos de aquí de Antequera y empezamos a alabar al Señor allí en la casa después de tomar el café. Y hermano, el Espíritu de Dios cayó sobre el grupito que estábamos allí y fue una presencia de Dios especial. Tanto era así que ellos, que no estaban demasiado acostumbrados, porque procedían de unas iglesias más tradicionales, no estaban demasiado acostumbrados a ver ese mover de Dios, fueron tocados por el Señor de una manera especial y nos pidieron que la semana siguiente que volviésemos, ¿no? Todo aquello, hermano, estaba preparando el terreno para la obra que se iba a empezar en Mollina. Allí, poco a poco, en aquel año,
se bautizaron 9 hermanos y al año siguiente 8 hermanos más. ¿Eh? Y Dios empezó a moverse también en Mollina. Es decir, cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado. En poco tiempo ya no teníamos solamente el trabajo que se estaba haciendo aquí en Antequera, sino que se estaba trabajando aquí en Antequera evangelísticamente, pero se estaba trabajando en Mollina, se estaba trabajando en Cartaojal, se predicaba en Cuevas de San Marcos y se seguía trabajando en el Cerro con los hermanos gitanos, se seguía predicando, en el cuartel se seguía convirtiendo gente. Es decir, era, hermanos, el mover de Dios de una manera imparable, ¿no? Es decir, era algo tremendo. Podemos decir que aquel año, el año de 1980, fue un año muy fructífero y muy bendecido por el Señor. Aparte de inaugurar el local en la calle Obispo, vimos cosas muy bonitas. Por primera vez bautizamos a personas mayores que eran padres de creyentes. Empezaron a acercarse a la iglesia personas mayores. Hasta entonces tú llegabas a la iglesia y lo que veías era un grupo de jóvenes de entre 15 y 20 años. Claro, aquello parecía un club juvenil, ¿no? Pero cuando el Señor empezó a tocar los corazones de algunos de los padres, es decir, la iglesia tomó estabilidad, porque ya lo que se veían eran familias completas. Se veían a las personas mayores y tuvimos los primeros bautismos de personas mayores en ese año. Y Dios, hermanos, continuó haciendo cosas muy preciosas en todos esos años. Y vamos a continuar hablando acerca de ello, pero he preparado para aquellos que no lo conocisteis un PowerPoint en el cual vamos a ver un poco ese local que fue el primer local propio que tuvo la iglesia de Antequera. Hasta entonces siempre estábamos en el pequeño local de la calle Las Cruces. Pero hermano, Dios nos enseñó a usar lo que Él había puesto en nuestras manos. Y yo quiero decirle a los jóvenes de la iglesia, no pienses que porque tú eres joven no puedes hacer nada, porque Dios puede utilizarte a ti. Si tú dispones tu corazón y abres tu vida para que Dios pueda seguir obrando en ti, tú vas a ver grandes cosas en tu vida. Nosotros las vimos aquí en Antequera, las vimos en Mollina, las vimos en La Roda, ya hablaremos de La Roda, porque a raíz de ahí, hermanos, el Señor nos fue abriendo puertas para que el Evangelio se llevase a prácticamente casi todos los pueblos importantes de la comarca. Y luego también incluso a otras provincias. Es decir, la obra de Dios, hermano, no la para nadie. Yo recuerdo que en aquellos días el sentimiento que teníamos era que Dios nos iba abriendo puertas, ¿no? Y recuerdo que predicando en varias ocasiones yo dije una frase que sabía que era algo que venía de Dios, y yo dije, nosotros no vamos a abrir
ninguna puerta por la fuerza, pero no vamos a dejar de entrar por ninguna puerta que Dios abra. No sé cuántos recordáis aquello, pero Miguel lo recuerda y yo sé seguro que era una realidad. Y así lo hicimos. Nuestra intención no era extendernos por extendernos, sino, hermanos, ir dando los pasos detrás de Dios. Cuando Dios abría una puerta, allí nos presentábamos. Cuando Dios nos quería utilizar en algún lugar, con jóvenes, con mayores, allí íbamos. Es decir, nunca nos resistíamos a seguir los pasos de Dios. Y Dios, hermanos, nos bendijo de una manera especial. Hay un dato que además está publicado, porque lo publicó Marbaji en una entrevista que me hizo en aquel tiempo, porque lo que sucedió es que cuando inauguramos el local de la calle Obispo, ya el local estaba pequeño, es decir, no cabía más gente, ¿no? Y nos sorprendía ese mover del Señor. Y entonces, hablando con Marbaji, yo le decía en aquella época que en mi corazón estaba el deseo de buscar un espacio para construir un local para unas 500 o 1000 personas. ¿Sí? Eso era en el año 1980, ¿no? Luego Dios siguió haciendo la obra y podremos ver algunas cosas de las sorpresas que Dios nos dio en esa época. Pero quiero enseñaros, ¿puedes apagar las luces de ahí arriba? A ver. Ese era el local. Esto que se ve, esperaros que tengo yo aquí. ¿Veis? Este era el local de la iglesia. Esta calle que se ve aquí es la calle San Pedro y esta es la calle Obispo. En la foto, que lógicamente por la iluminación no se ve muy bien, estábamos Gerardo Dross, yo y el hermano Jim McConnell de Irlanda, que habíamos venido para ver un poco cómo iba la construcción. Y ya estaba muy próximo a entregarse. Es decir, en aquella época, hermanos, es decir, el Señor parecía como si nos fuera metiendo bulla, porque, es decir, inauguramos en el mes de septiembre, pero prácticamente habíamos empezado a pensar en cambiarnos de local en el mes de abril. Es decir, que era todo tan rápido que es que no nos daba mucho tiempo a pensar, sino que Dios iba haciendo cosas y nosotros teníamos que meternos por donde Dios quería, ¿no? Es decir, así nos encontramos con el primer local de la iglesia en Antequera. Ahí me veis a mí dentro del local mirando hacia afuera, ¿no? El local estaba situado en la calle Obispo, que estaba dentro del barrio de Santiago, donde ya, como decía antes, se habían convertido un buen número de creyentes. Tenía 121 metros cuadrados y, como se aprecia en la foto adjunta, tenía forma alargada y se compró como la primera propiedad de la iglesia en Antequera gracias a la ayuda de las iglesias en Canadá, Estados Unidos, Holanda e Irlanda, así como a la contribución de muchas ofrendas de las congregaciones españolas
que formábamos la Federación de Iglesias en aquellos años. Es decir, fue algo, hermanos, que Dios bendijo de una manera especial. Y Dios hizo una cantidad de cosas y de milagros en aquella época que nos sorprendió muy gratamente. A ver. En septiembre tuvimos la inauguración. Como veis, esa fue la inauguración y ahí estaba, y ahí estaba el primer coro de la iglesia de Antequera. Aquello que se ve al fondo era una pared que dividía el local en dos partes. Es decir, estaba lo que eran los asientos para la gente, se entraba por la parte de la izquierda a la sala de oración y a dos despachitos que habían, y por la parte de la derecha se entraba al baño y al baptisterio. Eso era todo lo que teníamos, porque no queríamos quitarle mucho espacio al local de cultos. Y entonces se hacía todo muy chiquitito para no quitarle mucho espacio al local de cultos, ¿no? Y como se ve, hermanos, fijaos, qué representación de un primer coro. Una cantidad de gente joven, convertida al Señor, comprometida con Dios, que, es decir, aprendían a tocar la guitarra y ya estaban con la guitarra tocando coros por todas partes, que cogían su Biblia y que iban con su Biblia orgullosos por la ciudad. No hay que avergonzarse del Evangelio. El Evangelio es algo muy poderoso y muy valioso. Y hermano, los jóvenes de aquella época captaron muy bien lo que era el sentimiento de lo valioso que era tener a Cristo en sus vidas. Y Dios nos bendijo. Y fue la bendición de Dios la que nos llevó hasta ahí. Fijaos que, bueno, aquí se ve una muchacha muy guapa. Esta de aquí, que como veis está con un cochecito. Esa de ahí es mi mujer. Y en el cochecito estaba Abel. No, pero fijaos cómo estaba el local el día de la inauguración. Es decir, estamos inaugurando para tener un local más grande y ya no había forma de meter a la gente allí. Ya, fijaos, la calle de enfrente completamente cubierta, ¿no? Y se veía muchísima gente. Ahí precisamente se ven las dos hermanas Escobar, Reme y Tere, están ahí, y toda una serie de gente que, hermanos, fue conociendo el Evangelio. Hubo algo muy, muy llamativo, y es que esa inauguración, digamos, fue algo puntual en la ciudad. Y por varios días, y yo creo que meses, se hablaba por todas partes acerca del centro cristiano. Se hablaba acerca del local que habían abierto allí los protestantes. ¿No? Pero hermanos, es decir, Dios tenía su mano sobre esta obra, y Dios hizo cosas muy hermosas y muy bonitas en ese tiempo. Por eso yo le digo a los jóvenes, no os minusvaloréis, no penséis que no servís para nada, aún siendo jóvenes. Si el Espíritu de Dios está sobre vuestras vidas, podéis ser útiles
para la obra de Dios. Aquí casi todos los que se convertían, casi todos los que predicaban y casi todos los que recibían el Espíritu Santo eran gente de entre 15 y 20 años. Pero era una preciosidad ver ese mover tan sencillo de Dios en el que, hermanos, es decir, de una manera natural, la gente iba conociendo el Evangelio. Y fijaos, aquí, este es el grupo de los primeros, la primera ordenación de ancianos que hicimos. Y a mí me gusta muchísimo la foto de la derecha. Si os dais cuenta, en la foto de la derecha se ve aquí, por ejemplo, a Cristóbal, el pastor de Málaga. Este de aquí es Andrés. Habían distintos pastores de la federación y Marbaji, que fue el que hizo ese día la ordenación. Y me encantó ver que cuando fuimos a ordenar al grupo de aquellos ancianos, entre ellos se abrazaron y los pastores pusieron las manos sobre ellos. Había un sentimiento de cercanía de los unos hacia los otros muy especial, muy bonito. Algo, hermanos, que hizo el Señor. Y se les ve realmente tocados por el Señor en ese día en el que fueron ordenados. Algunos de ellos continúan en la fe, el resto no. Pero en esa época fueron utilizados por Dios para establecer todo lo que el Señor ha venido haciendo desde entonces en Antequera. Y decir, hermanos, que Antequera en esos años se convirtió en un referente, no solamente en Andalucía, sino en toda España, de lo que Dios podía hacer de una manera milagrosa. Es decir, no era un trabajo programado lo que se estaba haciendo, sino sencillamente estábamos siguiendo los pasos que Dios iba dando. Y Dios bendijo su obra. Y a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de los esfuerzos, pudimos ir viendo cómo los pasos de la obra de Dios se seguían dando. Y estábamos en el lugar donde Dios nos quería tener. Por supuesto, todavía no hemos llegado a este lugar que también tiene una historia. Pero de momento vamos a parar aquí y a mí me gustaría que pudiéramos dar gracias a Dios por lo que Dios hizo. Y hermanos, ser conscientes de que el Señor no ha cambiado y que lo que Él hizo lo puede volver a hacer con los que hay hoy, con los que estamos hoy, lo puede volver a hacer. Porque para Dios su mano no se ha cortado y el poder de Dios sigue estando vivo en medio de nosotros. Así que yo voy a pedir que nuestro hermano Miguel, él ore pidiendo al Señor que Él haga de nuevo todo aquello que nosotros pudimos ver de primera mano. Lo que estamos contando, hermanos, no son historias que nos han contado. Son hechos que hemos vivido. Son parte de nuestra historia, de nuestra vida. Los hemos vivido. Son reales.
Y por eso me gustaría que pudiéramos orar para, hermanos, que podamos volver a ver tiempos tan especiales como aquellos sobre la ciudad de Antequera y su comarca. ¿Sí? Porque Dios hizo en esa época cosas maravillosas y sigue teniendo el poder y sigue queriendo hacerlas en nuestro medio en este tiempo. Miguel.